es un placer para mí que estemos tanta gente de diferentes lugares hoy juntos a aprender a investigar. Entonces, bueno, pues espero que sea de vuestra utilidad. Muchas gracias a la Universidad de Aveiro también por contar conmigo para esto. Y cualquier duda, pues aquí estoy, ¿vale? Vamos a hablar, como os comentaba, de WebQDA como una herramienta, como un apoyo para el análisis cualitativo. También lo podríamos utilizar para análisis más avanzados desde enfoques mixtos, la triangulación de la información, pero hoy nos vamos a centrar en la parte cualitativa. Y bien, pues vamos con ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como os presento aquí, es los retos que actualmente tiene la investigación cualitativa. Todos cuando empezamos a investigar, cuando empezamos nuestras tesis doctorales, nuestros estudios, nuestras investigaciones, dentro de estudios particulares o grupales a través de proyectos, hemos escuchado o hemos investigado desde diferentes enfoques, ¿no? Enfoque cuantitativo, cualitativo, o como comentaba hace unos instantes, los enfoques mixtos. Un reto que tiene la investigación cualitativa, pero también una oportunidad que ofrece a los investigadores y a las investigaciones, es precisamente avanzar en esta línea, ¿no? Avanzar en el camino del progreso en la investigación, no solamente desde el paradigma que ya venimos todos conociendo, que es el paradigma positivista, sino también hacia nuevos caminos, ¿no? Que son los que estamos abriendo ahora mismo pues, y ya desde hace décadas en el campo de lo cualitativo. Un gran reto y también una gran oportunidad que ofrece la investigación cualitativa es que trabajamos en diferentes contextos. No trabajamos solamente en un único contexto, sino que podemos albergar tantos ambientes como personas y casuísticas existen. Por lo tanto, también la información que nosotros recogemos es de diferentes tipologías, de diferentes formatos, y ello implica el querer explicar, el querer describir, el querer explorar el porqué de los sucesos, la naturaleza de los hechos, el porqué de las percepciones y de las opiniones de las personas. Por ello trabajamos no solamente en formatos texto, como puede ser, por ejemplo, la transcripción de una entrevista o la transcripción de un grupo focal, sino que también podemos recoger información de otras características, como puede ser formato audio, formato vídeo, por ejemplo, la grabación de un grupo focal, de un focus group, o también el formato imagen. ¿Qué es lo que pasaba antes de que existieran estos software para el apoyo del análisis de contenido? Lo que sucedía es que toda esta tarea de recogida de información, preparar la información, se hacía de forma manual. Quienes ya habéis tenido un acercamiento a la investigación desde el paradigma cualitativo, sabéis que no solamente se trata de recopilar entrevistas o grupos focales, sino que hay que establecer categorías, definir categorías y hacer una labor de codificación. Esto, sin el apoyo de un programa, de un software, se hace muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes documentos, diferentes formatos, a veces con información muy heterogénea, porque tenemos que adecuar nuestras investigaciones a los diferentes contextos, a los diferentes ambientes, y trabajar con ello a nivel manual exige para el investigador un tiempo muy arduo de preparación de los datos. En este sentido, el software es una herramienta que potencia toda esta tarea. Bien, como comentamos aquí, por lo tanto, ¿cuáles son los retos de la investigación cualitativa y también las oportunidades que ofrece? Pues los contextos diferentes de la investigación, la variedad de los formatos, de los tipos, también la gran cantidad de datos con los que podemos trabajar, la complementariedad con otro tipo de metodologías y otro tipo de métodos también. También hablamos de la triangulación del análisis, aunque hoy no vamos a profundizar en esto. Trabajo en colaboración con grupos multidisciplinares. Esto vamos a hablar dentro de unos instantes de ello, que es una de las grandes potencialidades que tiene WebQDA como software de análisis de contenido. Y también la mayor exigencia de la transparencia y la validación de procesos y resultados. Cuando aparecen los softwares de análisis de contenido cualitativo y aparecen las TIC, pues surgen todos estos recursos para el investigador y para las investigaciones. Y hoy nos vamos a centrar en uno en concreto, que es el que presentamos aquí, que es WebQDA. ¿Cuáles son entonces los retos, ya no de la investigación cualitativa,
sino también de estos programas, que también los podemos conocer como CACTAs. Bien, en primer lugar, posibilitar el trabajo con diferentes tipos y formatos, ¿vale? WebQDA permite, como veremos ahora, incorporar diferentes tipos de archivos y en diferentes formatos. También hay que proporcionar robustez a nuestras investigaciones, hay que darlas coherencia interna, ¿vale? En todos y cada uno de los pasos que demos. Por eso es muy importante la planificación que hagamos de nuestras investigaciones. Permitir la flexibilidad en la ejecución de las tareas y también facilitar al investigador todo el proceso, ¿vale? de análisis del contenido. ¿Cuáles son las ventajas que tiene WebQDA? En primer lugar, y asociándolo con algunos de los puntos que hemos comentado, permite compartir el mismo proyecto dentro de WebQDA con diferentes investigadores. A veces os habrá pasado que estáis diferentes personas dentro de una investigación, cada uno está trabajando desde su despacho o desde su casa y todos estáis trabajando en lo mismo, pero en diferentes proyectos, en diferentes carpetas locales en vuestros ordenadores. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que todos habéis hecho vuestra parte, hay que hacer la tarea de unirlo todo. Y esto también es una labor que lleva tiempo. Bien, WebQDA en este sentido nos permite compartir el mismo proyecto a diferentes investigadores, de tal forma que diferentes personas podemos estar trabajando en el mismo proyecto al mismo tiempo o en diferentes tiempos, ¿vale? Porque además pues puede que en un proyecto haya gente de diferentes países con diferentes usos horarios. Entonces, en este sentido es una de las ventajas que proporciona. Otra de las ventajas que proporciona es que no necesita instalación previa en el dispositivo, sino que es un programa que está en línea, está en la nube, de tal forma que nosotros podemos viajar con nuestro ordenador o con otro ordenador o sin él y conectarnos a otro dispositivo y nosotros podemos acceder en cualquier momento a nuestra cuenta y tenemos en ese mismo instante todo lo que hemos trabajado, independientemente de dónde estemos, ¿vale? Porque no necesita instalación previa. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene, ¿cuáles son? Pues la incorporación de diferentes formatos que además permite los diferentes outputs visuales, salidas de resultados, que son tan importantes y que todos utilizamos a la hora de redactar nuestros resultados, nuestras conclusiones en cualquier informe de investigación, de cualquier tesis doctoral, de cualquier proyecto de investigación o de cualquier estudio que estemos realizando, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían algunos motivos por los cuales es interesante que un investigador que está trabajando en el área, en la perspectiva cualitativa, utilice, ¿no? Estos son algunos de los motivos. Pero ¿cómo hay que hacer el análisis de los datos cualitativos? Algunos de vosotros quizás ya lo habéis hecho anteriormente, quizás para otros es la primera vez. Entonces, bueno, ¿cómo habría que empezar? Lo primero que hay que hacer y que podemos hacer a través de WebQDA es recoger nuestros datos. Para ello tendremos que planificar nuestra investigación, delimitar qué metodología vamos a utilizar, qué método vamos a utilizar y qué técnica o instrumento de recogida de información vamos a emplear, ¿vale? Si vamos a emplear en este caso una entrevista, si vamos a utilizar un grupo focal, si vamos a utilizar la observación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que nosotros ya tenemos recogida nuestra información, el siguiente paso que tendríamos que hacer es reducir los datos, o dicho de otra forma, les vamos a preparar. Para ello tenemos que establecer nuestras categorías y hay que definirlas, ¿vale? No es suficiente con poner simplemente el nombre de la categoría, sino que tenemos que saber a qué se refiere esa categoría. Por eso es tan importante saber qué autores han hablado previamente de ello y qué interpretación hacemos nosotros como investigadores de esa categoría. Después, con el ejemplo que os he preparado en el proyecto de WebQDA, veréis a qué me refiero con esto. Y una vez que nosotros ya tenemos nuestra información recopilada y también nuestras categorías establecidas, tenemos que hacer el procedimiento de codificar. ¿Qué significa codificar? Que vamos a establecer una unión, un nexo de unión entre nuestras unidades de análisis, ¿vale? Es decir, el contenido, las frases, los párrafos, pequeños segmentos de un vídeo o de una imagen o de un audio a nuestras categorías. Vamos a asignar contenido a las categorías. Vamos a codificar. ¿Por qué hacemos esto? Porque así lo que hacemos es transformar nuestros datos, transformamos nuestra información para poder analizarla
y por lo tanto obtener unos resultados, obtener unas conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el procedimiento en el que WebQDA nos puede ayudar, como veis aquí. En cualquier investigación, ¿por dónde habría que comenzar? Primero, tenemos que comenzar estableciendo cuál es nuestro problema, cuál es la carencia, la deficiencia sobre la que nosotros vamos a establecer nuestro estudio, vamos a establecer nuestra investigación. Hay que definir esa realidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar? Objetivos. Objetivos generales, objetivos específicos y, por supuesto, preguntas de investigación. Después, ¿qué vamos a necesitar? Un marco teórico, ¿vale? Donde nosotros vamos a asentar esa investigación, vamos a asentar nuestro estudio. Y ahí así diseñamos la investigación, definimos nuestra metodología y, como hemos dicho, el método y la técnica o instrumento de recogida de información. Todo el proceso que viene a continuación, que es lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior, estaría apoyado o podría estar apoyado por un programa de análisis cualitativo, en este caso por el software WebQDA. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí sería la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Nos vamos a centrar en el embeber, el acto de embeber las fuentes dentro de WebQDA. Vamos a insertar fuentes de dos tipos, de carácter interno y de carácter externo, y en diferentes formatos, ¿vale? Vamos a insertar tanto formato texto, que puede ser, pues, por ejemplo, un documento Word, un documento PDF o un texto que hemos copiado de una página web. También vamos a insertar vídeos y vamos a insertar imágenes. Los audios los podríamos insertar igual que un vídeo, ¿vale? En vez de en formato MP4, pues en formato MP3 o en cualquier otro tipo de formato de audio. Después vamos a aprender a codificar y vamos a aprender a hacer consultas a WebQDA para obtener los resultados y para poder descargar desde WebQDA esos outputs visuales de los que estamos hablando. Y por tanto, estos serían los resultados que vamos a extraer. Bien. ¿Cuáles serían las características técnicas de WebQDA? En primer lugar, lo que decíamos, no necesita ninguna previa instalación en el dispositivo, sino que es un programa que está en la nube, está en línea. Podemos acceder a él desde cualquier ordenador, tablet, etcétera, que tenga conexión, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar son las credenciales, nuestro correo electrónico y nuestra contraseña, que ya tenemos, pues algunos de vosotros por la demo que tendréis para el curso, otros porque ya tendréis la licencia de WebQDA, ¿vale? Es decir, teniendo un dispositivo y el acceso a WebQDA a través de la licencia o de la demo, pues podemos acceder perfectamente a WebQDA. Además, respeta las normativas que se establecen para los diferentes navegadores, por lo cual podemos acceder al programa a partir de los diferentes navegadores que habitualmente utilizamos todos, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipos de fuentes soporta? Pues como indicamos aquí, textos, imágenes, fotos, audios, ¿sí? Bien. ¿Cómo accederíamos a WebQDA? Sí que os digo que hoy prefiero que en vez de seguir mis mismos pasos a medida que os los explico, estéis más bien atentos a lo que voy contando, porque como el curso, el webinar va a quedar grabado y va a quedar a vuestra disposición después, pues luego lo podréis ver tantas veces como vosotros queráis para seguir los pasos. Entonces, hoy prefiero que entendamos bien el procedimiento y por qué se hacen las cosas y ya en otro momento pues podéis ir siguiendo los pasos, ¿vale? Porque la grabación va a quedar a vuestra disposición. Entonces, ¿cómo accederíamos a WebQDA? Accederíamos a través de este enlace que os indico aquí y lo primero que veríamos es el cuadro que tenéis a la izquierda, donde os va a pedir pues, vuestras credenciales de acceso, el correo electrónico y la contraseña. Las personas que ya tenéis licencia, pues ya habréis accedido muchas veces. Las personas que vais a acceder hoy por primera vez, pues utilizaréis el correo electrónico y la contraseña que hayáis establecido para el curso, ¿vale? Y una vez que ya estamos aquí, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Hay que crear un proyecto, ¿vale? Que es la imagen que tenemos a la derecha, la creación del proyecto. Cuando damos a crear el proyecto, nos va a salir este cuadro blanco donde nos pide dos informaciones. La primera información, el nombre que nosotros vamos a querer establecer, vamos a querer poner al proyecto y una descripción de ese proyecto.
¿Qué se refiere con descripción? Bueno, yo recomiendo que siempre indiquemos cuál es el objetivo de ese proyecto en concreto y cuáles son los contenidos que vamos a analizar en ese proyecto en concreto. ¿Por qué? Pues porque a veces sucede que después de haber hecho el análisis que en ese momento vamos a realizar, estamos un tiempo que no accedemos al proyecto. Entonces, después cuando lo retomamos, no recordamos bien los detalles o simplemente porque invitamos a otro investigador, a otro colaborador a ver el proyecto y toda información es útil para ayudar a esclarecer cualquier duda que pueda tener, ¿vale? ¿Qué información podemos poner ahí en la descripción? El objetivo, los contenidos que se van a analizar y no está de más también poner además la pregunta de investigación que tenemos, ¿vale? Bien. Una vez que ya hemos creado el proyecto, que por cierto podemos crear tantos proyectos como queramos, ¿vale? Es decir, dentro de WebQDA vamos a ver después que podemos tener todos los proyectos que queramos. Por eso no es necesario que toda la tesis o todo un proyecto de investigación esté dentro del mismo proyecto, sino que podemos tener pequeñas partes de nuestra tesis o pequeñas partes de nuestro proyecto de investigación en diferentes proyectos dentro de WebQDA, ¿vale? Bien, este es el entorno que nosotros vemos al entrar. Vemos en el margen de la izquierda un panel donde tenemos fuentes para incorporar, opciones de codificación y de hacer consultas y gestión. Después vemos un cuadro de mandos, ¿vale? También que tienen los mismos colores. En el primer cuadro que vemos aquí, fuentes internas, fuentes externas, correspondería con las fuentes. Estos otros cuadros que vemos aquí en azul correspondería a la parte de la codificación, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y por último, este eje horizontal que vemos aquí en verde sería de la parte de las consultas que nosotros hacemos al programa para poder obtener resultados y salidas visuales. Bien, si desplegamos, aquí vemos la estructura. En fuentes tenemos fuentes internas, fuentes externas. En codificación podemos hacer dos tipos de codificación que después explicaremos, los códigos libres y los códigos en árbol. Y luego en las consultas podemos hacer diferentes tipos de consultas. Hoy nos vamos a centrar en las palabras más frecuentes, lo que todos conocemos como la nube de palabras, ¿vale? Bien, ahora esto que os pongo aquí son capturas simplemente para que veáis cómo es el entorno, pero ahora cuando entremos en WebQDA vamos a ir viendo todo esto cómo se hace. Para invitar al proyecto tendríamos que ir a gestión, que es lo que tenemos aquí desplegado, y si le damos aquí a invitar, nos sale este cuadro de invitación, donde nos dice que insertemos el email de la persona a la que queremos invitar al proyecto. Una vez que nosotros le damos a aceptar, lo que hace WebQDA es que escribe ese correo de la persona a la que queremos invitar y le dice que hay alguien, en este caso nosotros, que queremos que participe en el proyecto. Acepta y ya le va a aparecer en su WebQDA este proyecto. De tal forma que dos personas pueden estar trabajando al mismo tiempo. Fuentes internas, pues iríamos aquí a fuentes, al desplegable que está en color rojo. Y podemos incorporar carpetas o ficheros. Entonces iríamos a fuente, cargar ficheros, también podemos cargar textos a partir de copiar y pegar. Y una vez que ya lo tenemos cargado, nos aparece en este aspecto. Según qué tipo de elemento, qué tipo de formato sea lo que nosotros hemos introducido, va a salir con uno u otro icono diferente. Para las fuentes externas es parecido a las internas, pero tiene sus diferencias, porque lo que insertamos son enlaces, enlaces de imagen, de vídeo o de audio, ¿vale? Ahora veremos cómo. Para insertarlo nos va a salir este cuadro donde nos pide el nombre del archivo que nosotros queremos poner, la descripción si queremos hacerla y el enlace que da acceso a ese elemento que nosotros queremos incorporar al proyecto. Y finalmente la visión final sería esta también. En este caso, en esta captura de imagen, lo que vemos son los códigos en árbol. ¿Cuál es la diferencia entre un código libre y un código en árbol, entendiéndolo dentro de WebQDA, las categorías dentro de WebQDA? Cuando nosotros establecemos las categorías en nuestra investigación o los códigos, como viene aquí explicado en WebQDA, podemos
hacer categorías encadenadas, es decir, que tienen relación entre ellas, que una deriva de otra, es decir, que se establecen grupos, entonces sería una estructura de árbol, ¿no? O podemos hacer códigos libres, categorías libres, que aunque sí que mantienen algún tipo de relación, no tienen dependencia entre ellas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la contaminación, porque es una temática que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo la contaminación ambiental que la contaminación sonora, ¿vale? Diferentes tipos de contaminaciones. Aunque todas ellas tengan una relación, no dependen de sí. Entonces podrían ser perfectamente códigos libres. Pero en el momento en el que yo ya establezco relación entre ellas, el origen, las causas, las consecuencias, las posibles soluciones, ya estaríamos trabajando en algo. ¿De acuerdo? Entonces, WebQDA nos permite establecer esos dos tipos de categorías de códigos. Libres, es decir, no se establece dependencia entre ellos, o en algo. Y finalmente, una vez que nosotros ya tenemos nuestras categorías establecidas y ya hemos codificado, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, podríamos extraer los resultados visuales, ¿vale? Lo podemos tener en diferentes formatos. Aquí tenemos el árbol visualmente y aquí tendríamos un mapa circular, un mapa de densidad, donde además, al ser gráficos dinámicos, son móviles, podemos ir accediendo a los diferentes códigos, a las diferentes categorías, en función de lo que nosotros necesitemos y de los criterios que nosotros establezcamos para nuestra investigación. Bien, pues esto sería por la parte del entorno de WebQDA. Ahora vamos a acceder a WebQDA, cada uno a su cuenta, o bien podéis seguir el ritmo que os voy marcando y accedéis en otro momento cuando repaséis el webinar, y vamos a ir viendo paso a paso qué hay que hacer. Bien, pues entonces accederíamos con el enlace que tenéis aquí y vuestras credenciales. Y al acceder, aquí arriba tenéis para cambiar el idioma, ¿vale? Os sale para cambiar el idioma. Y de todas formas, si a alguien le sucede que en vez de tenerlo en su idioma, lo tiene en otro, a mí me da igual tenerlo en castellano que en portugués, porque entiendo los dos, podéis ir aquí y, a ver, que voy a minimizar, ahí. Y en las definiciones de cuenta os sale la opción de cambiar el idioma, ¿vale? Ahí podríais cambiarlo. Bien, una vez que ya tenemos esto aquí, como veis ya tengo diferentes proyectos creados, ¿vale? Cada uno para una cosa diferente. ¿Qué es lo que vemos nada más acceder a WebQDA? Primero, los diferentes proyectos que hemos creado, quién es la persona gestora, cuándo se ha creado ese proyecto y, bueno, luego el espacio utilizado dentro de la capacidad total, ¿vale? Esto no nos reporta más información. En proyectos recientes os va a aparecer por las últimas modificaciones que habéis realizado, ¿vale? Y os va a aparecer simplemente pues, el nombre, la persona gestora, si hay personas invitadas, que en este caso pues no hay personas invitadas, la última modificación que se ha hecho. En este eje horizontal tenemos la creación de nuevo proyecto. También podemos duplicar el proyecto, pues si queremos tener una copia o lo que sea. Podemos editar las características principales del proyecto, que en este caso pues sería el nombre, gestor. Y luego aquí, donde veis este desplegable, nos da la opción de ver en el panel todos nuestros proyectos, los que están en curso, los que están en suspensión o los que están cerrados. ¿Vale? En este caso yo no tengo ningún proyecto ni en suspensión ni cerrado, entonces si le doy a todos me van a ser los mismos que si le doy en curso. Y voy a entrar en el proyecto que he creado para la sesión de hoy. Bien. Cuando entramos aquí, en el panel, que vemos, en el cuadro de mandos, ya Sonia, no nos sale... Sonia, ¿me ¿Sí? escuchas? ¿Sí? Te voy a pedir... Vale. Pues ya una vez que estamos aquí, como veis, ya no nos aparece en blanco como aparecía en el PowerPoint, sino que nos aparece ya, por ejemplo, aquí el mapa de códigos en árbol, y aquí en las cifras ya no nos salen ceros como antes, sino que tenemos que hemos insertado 7 fuentes internas, 2 externas, que hemos establecido 19 códigos en árbol, que tenemos 55 referencias en códigos de árbol, que hemos hecho una búsqueda de palabras más frecuentes y una búsqueda de texto. ¿Esto por qué está bien? Esto está bien porque tenemos un control de lo que hemos hecho hasta ahora. Y si hay varias personas trabajando en el mismo archivo, pues podemos ver qué es lo que se ha hecho, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente sería lo que es el panel de control. ¿Cómo insertamos las fuentes?
Bueno, pues a ver, voy a minimizar ahí lo de Zoom. ¿Cómo insertamos las fuentes? Vamos a empezar por las fuentes internas. Imaginémonos que nosotros estamos trabajando con archivos que tenemos en una carpeta local en nuestro ordenador, ¿vale? Que podemos tener pues Words, PDFs, imágenes, vídeos, audios. Pues no tendría mucha dificultad, simplemente se iría a cargar. Os voy a poner un ejemplo. Tengo aquí abierto Google Académico y tengo aquí pues diferentes PDFs que he descargado y ya los tengo aquí preparados. Si yo quisiera cargar cualquiera de estos PDFs que tengo en una carpeta local, simplemente iría aquí y en vez de darle a carpeta, voy a fuente y digo subir archivo. Voy a subir archivo, seleccionar archivo y busco el archivo. Y le digo subir. Si es un archivo con texto, pues lo dejamos en texto, ¿vale? A veces necesita unos instantes para cargar, bueno, pues esperamos. En este caso, como yo ya tengo aquí varios cargados, yo ya voy a trabajar sobre lo que tengo cargado, ¿de acuerdo? El mismo procedimiento sería para las imágenes, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero cargar una imagen, por ejemplo, que tenga aquí, pues simplemente iría a fuente, subir archivo, seleccionar y voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Y lo mismo, le digo subir o cargar y ya estaría. ¿Bien? La complejidad, aunque no tanto, viene aquí en fuentes externas. Imaginémonos que en vez de tener una imagen o en vez de tener un formato texto en nuestra carpeta local, es algo que hemos visto en Internet y que yo no lo tengo descargado. Por ejemplo, un vídeo. Voy a entrar, he buscado antes contaminación, pues voy a entrar aquí. A ver, paramos el audio. ¿Cómo lo haríamos? Iríamos a enlace y enlace para el vídeo. Cogemos el enlace, le ponemos en dirección y ponemos lo que queramos. Vídeo sobre contaminación. Y le decimos OK. Y se guardaría. ¿Bien? Imaginémonos que lo que queremos es, a ver, una imagen. Pues voy a Pexels, por ejemplo, y digo contaminación. He seleccionado esta página porque la normativa de Creative Commons aquí permite más libertad al investigador, ¿vale? Imaginémonos que queremos coger esta. ¿Cómo lo hacemos si es una fuente externa? Es decir, esta foto yo la estoy viendo en Internet, pero no la tengo en mi carpeta local. Pues selecciono en enlace, enlace para imagen. Pero no voy a guardar la imagen. Es decir, no le voy a dar ni a guardar enlace como, ni a guardar imagen como. Le voy a dar aquí. Esta es la clave. Copiar dirección de imagen. Copiar dirección de imagen. Selecciono esto, copiar dirección de imagen, y lo pongo aquí. Y digo, por ejemplo, foto de edificios. OK. Cuando yo abra ahora, a ver, cuando yo abra ahora la imagen, la tengo aquí, ¿vale? Si veis que está muy grande, pues podemos cambiar el zoom, ¿vale? Podemos ponerlo al 25, a lo que queramos. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el vídeo. El vídeo que habíamos guardado de vídeo de contaminación, si yo le abro, le tenemos aquí. ¿Vale? No le voy a dar a reproducir, por aquí le tendríamos. Si quiero guardar, por ejemplo, un texto, pero no me he descargado el archivo, pues nada, aquí en fuentes internas, iría a fuente y nuevo texto. Y le doy a nuevo texto. Entonces yo aquí pues simplemente le pondría el nombre que quisiera con el texto correspondiente y ya se guardaría. ¿De acuerdo? De tal forma que así podemos incorporar tanto desde nuestro dispositivo como desde fuera de nuestro dispositivo. Simplemente pues
tener ahí las dos opciones. Si fuera un audio, pues igual que si es un vídeo, solo que con este otro enlace de audio, ¿vale? Es decir, el procedimiento sería completamente el mismo, como veis. Bien, esto sería en cuanto a insertar las diferentes fuentes. ¿Cómo establecemos ahora nuestros códigos? Iríamos aquí a codificación y bueno, podemos ir a códigos libres y a códigos en árbol. Voy a entrar en códigos en árbol porque me interesa que aprendáis a cómo se hace esta cadena que vemos aquí, ¿vale? Entonces, imaginémonos que yo quiero hacer un código nuevo, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, investigación. Luego esto lo eliminaré, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, investigación. Y aquí tengo, fuera de los demás, mi código, mi categoría de investigación. Dentro de investigación, si selecciono, ¿vale? Tengo que seleccionar, vuelvo a pinchar en código. Y, por ejemplo, pongo objetivos. Y digo, ok. Bueno, en este caso no se ha guardado. Dadme un segundito. Ahora sí, aquí le tenemos objetivos. Se encadena, ¿veis? Si le vuelvo a dar y vuelvo a hacer código, puedo poner generales. Le dejo mantenido, es decir, tenemos que tenerlo aquí, ¿vale? Marcado. Y digo específicos. Todos sabemos de lo que hablamos. Bien. Bueno, esperad. Que no lo tenía yo donde... Objetivos. Marcamos aquí. Generales. ¿Veis? Específicos. Y de esta forma, simplemente marcándolo así, podemos ir encadenando todo. Ahora esto lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con lo que teníamos aquí. Simplemente es cuestión de ir marcando e ir encadenando, de tal forma que vamos obteniendo toda esta agrupación de nuestras categorías, de nuestros códigos. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve porque, por un lado, si os dais cuenta, tenemos nuestras fuentes, nuestros documentos. Y por otro lado, tenemos nuestras categorías. Imaginémonos que en vez de ser una situación hipotética donde estamos hablando de contaminación, estamos hablando de vuestras investigaciones o de vuestras tesis reales, donde tenéis vuestros resultados y tenéis vuestra información real recogida y queréis obtener resultados. Bien, pues aquí tendréis vuestra documentación, bien sean vídeos, audios, imágenes, documentos PDF, Word o cualquier otro tipo de formato texto. Y aquí tenéis esas categorías, esos códigos que ya hemos dicho además que hemos definido, porque hay que establecer la definición. Bien, pues ahora hay que vincular una cosa con la otra. Bien, ¿cómo lo hacemos? Lo que hay que hacer es codificar. Vamos a abrir, por ejemplo, un documento. Este. Y vamos a ver ahora cuando lo abramos que hay párrafos que, por ejemplo, están escritos en otro color. Bueno, a veces tarda un poco en cargar. Lo que vamos a hacer ahora cuando abra es que vamos a ver que a veces hay párrafos que están en otro color. Lo que hacemos con ello es que establecemos codificaciones. Bueno, ya había cargado. Establecemos codificaciones. Es decir, asignamos nuestras unidades de análisis a nuestras categorías. Además de eso, WebQDA permite siempre volver atrás. ¿Qué significa esto? Que imaginémonos que nosotros hemos establecido una codificación
en una categoría que no era la que nosotros deseábamos porque nos hemos equivocado o porque cuando establecimos la definición no lo hicimos correctamente. Bien, no pasa nada, porque WebQDA lo que nos permite también es descodificar y volver a codificar. Mientras va cargando os voy explicando. Otra opción que permite es que si un texto no solamente corresponde a una categoría, imaginémonos que corresponde a varias categorías, pues nos permite asignar esa unidad de análisis a las diferentes categorías. ¿Veis? Como veis, esto es a lo que me refería. Que ya está codificado, ahora vamos a ver cómo, está en otro color. Si bajamos, llega un momento donde ya no hay nada codificado, ¿veis? Esto es texto que está ahora mismo sin codificar. Y esto es texto que está codificado. Quiero decir que la codificación que está aquí hecha, está hecha para el ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor no el contenido que veis se corresponde exactamente con esa categoría. Pero bueno, la idea es entender cómo se establecen las codificaciones. Si queremos cambiar el color, pues cambiamos el color, ¿vale? Es decir, lo que se quiera hacer. Cuando hemos hecho algo, un cambio, nos sale un cuadro en verde, lo cerramos y ya está. Bien, ¿cómo haríamos aquí la codificación? Pues vamos a bajar, por ejemplo, a un sitio donde no haya nada. Por ejemplo, seleccionamos todo esto, ¿no? Que estamos hablando de causantes de la contaminación, me está hablando de los patógenos, por ejemplo, pues seleccionamos normal y seleccionaríamos en este caso cuál es el código al que corresponde. Y decimos causantes. Y, ojo, haciendo esto no está todavía codificado. Que no se os olvide que hay que darle aquí, codificar. Siempre hay que hacer eso, ¿vale? Le damos a codificar. Y nos dice que ya estaría la codificación. Si nos ponemos encima, ¿veis? Nos sale que Sonia ha codificado ese texto en el código de causantes. Pero imaginémonos que nos hemos equivocado y que no lo queríamos poner en causantes, lo queríamos poner en origen. Pues en este círculo que aparece aquí como un código de barras tachado, que dice descodificar, le damos y nos dice que si estamos seguros de que queremos realizar la acción, decimos que OK y se quita. ¿Vale? Esto puede pasar porque a veces cuando estamos codificando pues cometamos errores, no pasa nada. Entonces lo volveríamos a seleccionar y le decimos pues en origen y codificamos. De tal forma que si os dais cuenta, este número que aparece en esta columna se va actualizando. Serían las referencias que están siendo codificadas en las categorías que tenemos aquí. ¿Vale? Y esta otra columna corresponde a las fuentes, es decir, de cuántas fuentes diferentes provienen estas referencias. Como en este caso he codificado con 2 documentos PDF, pues en algunas aparece solamente una fuente y en otras aparece 2. Bien, imaginémonos que este párrafo en concreto lo queremos para dos códigos diferentes. Imaginémonos para origen y causantes. Esperad. Ahí. Para estos dos. Lo seleccionamos tal y como lo tenemos aquí y recordad que siempre tenemos que darle a la opción de codificar, siempre. ¿Vale? Y quedaría codificado y se actualiza la cifra. Claro, para hacer esto bien y que no sea una codificación arbitraria, es decir, que no cometamos errores, porque esta parte es fundamental en la investigación cualitativa, esta parte es muy compleja y al mismo tiempo muy importante. Es decir, para no cometer errores aquí, hay que tener muy bien definidas estas categorías. Es decir, todos estos códigos tienen que estar muy bien definidos en función a pues, autores, otras investigaciones previas y también vuestro criterio en función de esa literatura. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener muy claro qué son cada uno de estos códigos, cada una de estas categorías. Digo códigos categorías porque aunque son categorías, aquí aparecen como códigos, ¿vale? Es que sepamos de lo que hablamos. En WebQDA lo vamos a ver siempre como códigos. Entonces tenemos que tener muy bien definido todo esto y luego simplemente es ir asignando las unidades de análisis. Bien. Si alguien se pregunta que cómo haríamos esto, por ejemplo, en vez de en formato texto, en formato imagen, pues por ejemplo, si vamos a fuentes internas y picamos en esta imagen de aquí,
si damos aquí a editar, bueno, os recomiendo que modifiquéis el zoom, porque si no, lo vais a ver muy grande. Si os dais cuenta, os sale como un cursor en cruz. Esto es para seleccionar una zona de la imagen, ¿vale? Imaginémonos esta. Seleccionamos aquí. Nosotros aquí tendríamos que escribir lo que nosotros estamos viendo, lo que se ve en esa imagen. Y luego ese texto, por ejemplo, vamos a poner, muy obvio, ¿no? Pero botella de agua. Le decimos que guardamos, pues este texto que se queda aquí, tal cual, se codifica, ¿vale? Es decir, eso sería para la parte de las imágenes. Si queréis saber algo más sobre esta parte de las imágenes y de los vídeos, hay más webinars grabados, entonces en ellos podéis profundizar un poco más, ¿vale? Bien. Volvemos otra vez a codificación, códigos en árbol. Si fueran códigos libres, el procedimiento es el mismo, solo que como no están determinados entre ellos, pues simplemente con dar a código estaría, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a código en árbol. Imaginémonos que yo ya tengo todo esto y quiero ver ahora qué es lo que está codificado en cada una de estas categorías. Digo, pues mira, en la que más referencias hay, por ejemplo, es en agua. Pues le doy a agua y aquí, en este cuadro, me aparecería el contenido y el porcentaje respecto al contenido total. ¿Vale? Imaginémonos que lo que queremos es exportar nuestro modelo visual, nuestra representación visual. Pues aquí, en los códigos, tenemos estas dos opciones, que son las que están presentadas en el PowerPoint. Por un lado tenemos este gráfico, que como decíamos, es dinámico, lo podemos mover, ¿vale? Y nos dice, oye, que en agua hay 10 referencias y son estas, y en aire, estas. ¿Veis? Entonces, desde el mismo gráfico, podemos acceder también a lo que ya hemos codificado. ¿Sí? Bueno, recordad que lo que hemos codificado ha sido para el ejemplo, ¿vale? ¿Cómo exportamos esto? Le damos aquí a exportar en esta opción que hay aquí y simplemente se exportaría en formato PNG, ¿vale? Y ya lo podríamos descargar en nuestra carpeta local, lo guardamos, lo adjuntamos a nuestro informe. Hay otro tipo de gráfico, que sería el circular, que también es dinámico. Como veis, si muevo el cursor, cambia la tonalidad del espacio y me sale además cuántas referencias hay. ¿Vale? En función de la agrupación que se haya realizado entre los códigos, nos va a salir de un color u otro. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver qué se ha dicho respecto a los aspectos sociales, ¿veis? Accedo y me sale aquí la referencia. Si quiero volver, pues voy abriendo. Y va de lo más amplio a lo más concreto, ¿vale? Bien, y para ir cerrando, aquí, como hemos visto, recapitulando, fuentes internas, en fuentes subimos los archivos, en fuentes externas lo mismo, pero dando enlace podemos acceder a la opción para enlazar imágenes, vídeos o audios, podemos crear nuestros códigos libres o nuestros códigos en árbol y a partir de ellos establecemos nuestra codificación y podemos extraer nuestros dos tipos de gráficos diferentes. Pero si lo que yo quiero, por ejemplo, es una nube de palabras, que se utiliza mucho también para los informes, pues iríamos aquí a consulta y iríamos a palabras más frecuentes y entonces le damos aquí a más, al signo de más y, por ejemplo, vamos a poner búsqueda. A ver, búsqueda de 60 términos. Nosotros podemos seleccionar cuántos, 20, 50, 6, 60, lo que queramos, ¿vale? Yo voy a probar con 60 términos. Y le voy a decir que quiero un tamaño mínimo de 5 palabras. ¿Qué es lo que va a hacer la WebQDA? Pues de todas las fuentes que yo he insertado, va a buscar
cuáles son las 60 palabras más repetidas que tengan como mínimo una extensión de 5 caracteres. Y aquí en restricciones, pues le digo que quiero que me busque en las fuentes internas, en las fuentes externas y en los códigos en árbol. Y le digo que guardamos. Podemos establecer la descripción si queréis. Y lo que me va a salir es un listado, ¿vale? De los términos que le hemos pedido, que hemos dicho, al menos 60 palabras de como mínimo 5 caracteres. Hombre, si no hubiera 60 palabras de al menos 5, pues saldrán evidentemente lo que exista en ese momento. Hay una búsqueda previa anterior que luego os la enseño cuando cargue. Este gráfico también se puede exportar de forma visual, que ahora lo veremos aquí en la forma de la nube, o también lo podemos exportar en otros dos formatos, en Excel o en PDF. En Excel está bien porque nos permite luego hacer gráficos y en la nube ya tenemos la representación visual. Bien, ¿por qué es importante repasar siempre este listado que vemos aquí de términos? Porque a veces nos pueden aparecer palabras como también, que no nos aportan nada, serían palabras vacías. Entonces, todas aquellas que no queremos que consten, porque no aportan nada, pues simplemente se desmarcan, como por ejemplo también, entre, cuando, tiene, estos, ¿vale? Porque a veces encontramos artículos, adverbios, etcétera, que no nos aportan nada como tal, ¿vale? Bueno, así es como se haría y ya con ello revisado, habría que revisar bien todo el listado. Si le damos a la imagen de la nube, nos aparece ahora el gráfico, que como hemos visto también con los otros gráficos anteriores, también se pueden descargar y los podemos guardar en nuestra carpeta local, ¿de acuerdo? E insisto, se pueden descargar también en formato PDF o en formato Excel. Y en formato Excel pues os puede interesar sobre todo si queréis hacer gráficos. Esto sería más como las frecuencias de las palabras que más se mencionan, que más se indican. Bien, aquí tendríamos el gráfico con los diferentes términos y simplemente, bueno, también es dinámico como veis, ¿vale? Si me pongo con el cursor encima de los términos pues se mueve y simplemente si pincho encima se indicará, aunque ahora no aparece, en dónde podemos encontrar, ¿vale? Bien, el otro ejemplo que habíamos hecho era este. Este era creo que de 50 términos. Y también pues lo mismo, lo descargamos aquí. Un consejo que os doy, porque como veis a veces le cuesta cargar. Si veis que la información que estáis incorporando pues son muchos documentos, sobre todo cuando estéis incorporando las fuentes internas y externas. Si veis que son muchos documentos o que tienen un gran tamaño o una gran cantidad, pues lo que podéis hacer simplemente es ir de uno en uno y ya está. Bien. Ahora saldrá el gráfico. Y claro, imaginémonos que lo que queremos no es ver las palabras más frecuentes, que esa es una opción que tenemos, sino que lo que queremos es ver qué se está diciendo sobre un término, por ejemplo. Es decir, queremos ver qué se está diciendo sobre la palabra contaminación, o sobre la palabra agua, o sobre la palabra ambiente. Bueno, pues a lo mejor no necesitamos hacer esto, o a lo mejor queremos saber lo que se está diciendo sobre un término que no aparece en esta nube. Pues iríamos a esta otra opción que tenemos dentro de las opciones de consulta en búsqueda de texto. Por ejemplo, yo esta mañana he buscado agua, pero imaginémonos que queremos ver qué se está diciendo sobre contaminación. Pues vamos aquí a búsqueda de texto
damos clic en búsqueda y ponemos, por ejemplo, contaminación, ¿no? Pongo este nombre no porque sea lo que me va a buscar WebQD al ponerlo aquí, sino para yo identificarlo. WebQD lo que me va a buscar es lo que yo ponga en este cuadro, en términos de búsqueda. Que os es más cómodo ponerlo también como nombre para identificarlo, genial. Pero WebQD va a buscar solo lo que pongáis aquí. Entonces, lo podemos poner entre comillas y ponemos contaminación. ¿Vale? Le damos a guardar y accedemos. Y me dice, mira, he buscado en dos fuentes que me has insertado, que son, bueno, en este caso, si recordáis, eran PDFs y lo tenemos en fuente interna. Y la frecuencia de ocurrencias de la palabra contaminación en estos documentos son, pues en este en concreto, 199 veces y en este 75 veces. Si accedemos, cuando cargue, aquí me va a aparecer las ocurrencias en las que se presentan, ¿vale? Y lo mismo, luego lo podríamos exportar. Habéis visto, ¿no? Es decir, simplemente sería clicar aquí y luego aquí ya me ha salido el documento. Como es un documento muy largo, pues le va a costar un poco cargarlo todo y simplemente, bueno, pues a medida que se comentan, se van presentando las palabras. No sé si lo notáis bien en vuestras pantallas, pero si veis aquí la palabra contaminación está subrayada como en un rosado claro, ¿vale? Y lo que va haciendo es que lo anota. ¿Bien? Y aquí podríamos sacar los modelos visuales. También podríamos sacar las ocurrencias, pues lo mismo que antes, en Excel o en PDF. En Excel estaría bien, como voy a decir, para sacar los gráficos. Y con esto que hemos explicado, en esta horita, pues tendríais lo que son las nociones básicas sobre cómo insertar las fuentes en WebQDA, tanto a nivel interno como externo, el establecimiento de las categorías y la codificación y las principales búsquedas, ¿no? De las palabras más frecuentes y de texto. Hay más webinars ya que se han grabado y publicado y otros que se celebrarán sobre otro tipo de análisis también con WebQDA que si os puede, vamos, que si os interesan y los queréis visitar, pues podéis hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por hoy esta sería la parte de trabajo desde fuentes, codificación y las principales consultas y espero que os haya sido de mucha ayuda y ahora pues estoy aquí disponible para vuestras dudas, así que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir Zoom. Y por aquí os tengo.